Buenos días, chicos. Vamos a iniciar nuestra clase. El día de hoy vamos a ver un complemento del predicado, más bien dos complementos, porque vamos a ver el objeto directo y el objeto indirecto. Así como estuvimos revisando cuáles son los modificadores que son parte del sujeto y que teníamos solamente modificador directo, que era cualquier palabra que no fuera una preposición, podría ser un artículo, un sustantivo, un adjetivo o un verbo en infinitivo, y que esos eran modificadores directos. Y los modificadores indirectos eran una preposición y la palabra posterior a la preposición a la que modificaba, y eso nos daban modificadores indirectos, y eso era todo en el sujeto, núcleo del sujeto, modificador directo y modificador indirecto. Vamos a hablar el día de hoy y las próximas clases acerca de los modificadores o complementos del predicado. La parte más importante del predicado, ya les he dicho cuál es. Díganme, ¿cuál es la parte esencial? Y sin ella no habría predicado. ¿Sujeto? No, el sujeto es sujeto y eso ya no es predicado. El verbo. Siempre, siempre el verbo. Un verbo conjugado se considera el núcleo del predicado, es como el corazón del predicado. Sin corazón no habría. Entonces siempre el núcleo del predicado. Pero aparte del verbo, que es el núcleo del predicado, hay otras palabras y pueden ser objetos directos, pueden ser objetos indirectos o pueden ser complementos circunstanciales de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de probabilidad, de afirmación, de negación. Hay muchos. Entonces vamos a ver cuando veamos complementos circunstanciales solamente de 4 tipos. Complementos circunstanciales de tiempo, de lugar, de modo y de cantidad. Sin embargo, el día de hoy vamos a utilizarlos para los objetos directos e indirectos. Muy bien, chicos, voy a compartir pantalla con ustedes para que veamos esto. Aquí tenemos, por favor, ponen como título modificadores del predicado. Les voy a dictar 2 definiciones. Modificadores del predicado. Después, número 1, objeto directo. Número 1, objeto directo. El objeto directo, entre paréntesis, en mayúsculas OD, cierran paréntesis, así se abrevia, OD. El objeto directo OD, también llamado complemento directo, también llamado complemento directo, es el fragmento de la oración, es el fragmento de la oración que recibe la acción del verbo directamente, que recibe la acción del verbo directamente. Punto y seguido. Se encuentra preguntando, se encuentra preguntando, entre signos de interrogación que, cierran el signo, al verbo. Se encuentra preguntando que, cierran el signo, al verbo. Punto y aparte, anotan esta fórmula que tienen aquí en grande, que está en colores, que más verbo de la oración igual a objeto directo. Que, entre signos de interrogación, más verbo de la oración es igual a objeto directo. Se los explico. Cuando hablamos del objeto directo, es la parte que complementa al verbo, la parte directamente afectada por el verbo. Y para saber si es un objeto directo, si pregunto qué al verbo de la oración,
y me da una respuesta lógica, eso es un objeto directo. Si no concuerda, si no tiene sentido, entonces aunque pregunte qué, no estaría encontrando un objeto directo. No forzosamente porque pregunte qué, ser un objeto directo. Tiene que ser una respuesta lógica. Por lo menos 2 líneas abajo de que anotaron esto, 2 líneas abajo anotan, Luis tiene sueño. Luis tiene sueño. Bien, vamos a subrayar para separar el sujeto del predicado. ¿Cuál es el sujeto del enunciado Luis tiene sueño? ¿De quién hablamos? De Luis. De Luis. Luis le pone aquí como está una raya y debajo una S. Esa S significa sujeto. Por lo tanto, tiene sueño, subrayamos qué es. Si Luis es el sujeto, ¿qué es lo demás? Predicado. Predicado, perfecto. Ahora, todo esto es predicado, pero el predicado, al menos aquí, tiene por lo menos 2 elementos. Siempre lo primero que se tiene que hacer es encerrar el núcleo del predicado. El núcleo del predicado siempre es el verbo. ¿Cuál es el verbo de tiene sueño? Tiene. Tiene. Por lo tanto, lo encierro y en la parte superior de tiene le pongo NP. ¿Qué significa NP? Núcleo. Núcleo del predicado. Sí, NP es núcleo del predicado. Siempre el verbo conjugado es el núcleo de predicado. Y a este verbo es al que le tengo que preguntar qué. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Sueño. Sueño. Entonces, sueño, como es la respuesta de qué al verbo, es mi objeto directo. ¿Qué tiene? Sueño. Ese es el objeto directo. Y aquí se los puse para explicárselo. Pregunto, ¿qué tiene? Porque ¿qué es la pregunta? ¿Tienes el verbo? ¿Qué tiene? La respuesta es sueño. Ese es el objeto directo. Así de fácil se encuentra. Pregunto qué directamente al verbo del enunciado y la respuesta que me dé, ese es el objeto directo y lo marco con un OD, un objeto directo. Ahora, tengo aquí, mi hermana regaló playeras a una institución de beneficencia. Sujeto. Mi hermana. Mi hermana. Predicado. Regaló playeras a una institución. ¿Regaló playeras? Sí, todo. Regaló playeras a una institución de beneficencia. Del verbo hasta el final va a ser el predicado. Núcleo del predicado. Regaló. Sí, sí. Regaló. El núcleo del predicado es el verbo. Regaló y le pongo NP de núcleo del predicado. Y pregunto, ¿qué es lo que tengo que preguntar? ¿Qué regaló? ¿Qué regaló? Siempre es importante que pongamos ¿Qué regaló? el verbo. ¿Qué regaló? ¿Cuál es la respuesta? Playeras. Playeras. Entonces, solo playeras es objeto directo. Playeras es objeto directo. Ya, esto no lo analizamos ahorita porque es un objeto indirecto y eso todavía no lo vemos en unos minutitos. Pero playeras es objeto directo y ya está marcado y le ponemos OD. Siguiente, encontré mis zapatos debajo de la cama. Sujeto. ¿No tiene? No tiene. ¿Zapatos? Perfecto. Recuerden que vimos que hay oraciones que tienen sujeto implícito, se llama implícito, tácito o morfológico, y que lo encontramos en el verbo. Aquí, ¿quién sería el sujeto? Encontré. ¿Quién? Yo. Encontré. Ese sería un yo. Yo encontré. Yo. No está aquí, así es que solo lo ponemos como predicado. ¿El núcleo de predicado cuál es? Encontré. Perfecto, porque siempre es el verbo. Y le pregunto, ¿qué le tengo que preguntar a este verbo? ¿Qué encontró? ¿Qué encontré? ¿Qué encontré? Respuesta. Mis zapatos. Mis zapatos. Por lo tanto, la respuesta, mis zapatos, es objeto directo. Este ejemplo, si lo van a anotar, anótenlo. Encontré mis zapatos debajo de la cama y lo analizan como aquí. Todo es predicado, núcleo de predicado encontré, objeto directo, mis zapatos. ¿Por qué este sí? Porque es diferente a los demás. Este no tiene sujeto. Entonces, por eso es diferente a los demás, para que vean que puede empezar solo con verbo y tener solo predicado,
O puede ser como el de mi hermana, tiene sujeto y tiene predicado. Por eso es importante anotar los otros no. El último ejemplo. El policía recibió un reconocimiento por su trayectoria. Aquí, ¿cuál es el sujeto? Sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Policía. El policía. Muy bien. El policía. Un reconocimiento por su trayectoria es el predicado. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Recibió. Muy bien, recibió es el núcleo del predicado. ¿Qué pregunto? ¿Qué recibió? ¿Qué recibió entonces? Un reconocimiento. Un reconocimiento por su trayectoria y ese es el objeto directo. Y ya está. Entonces, ¿sí les queda claro cómo encontrar un objeto directo? Chicos, ¿queda claro cómo encontrar un objeto directo? ¿Qué es lo único que tenemos que preguntar para encontrarlo? ¿El qué? ¿Qué? Directamente al verbo de cada enunciado. ¿Qué regaló? ¿Qué encontré? ¿Qué recibió? Y la respuesta es el objeto directo. En este caso, están junto al verbo, pero no siempre. A veces hay otra palabra entre ellos, así que no subrayen nada más la que está después, porque después puede ser un objeto indirecto o un complemento circunstancial de tiempo, uno de lugar, uno de modo, uno de cantidad, etc. Hay muchas posibilidades. Muy bien, punto y aparte. Número 2, objeto indirecto. Objeto indirecto. Bien, anotan. El objeto indirecto, entre paréntesis o y en mayúscula, cierran paréntesis. El objeto indirecto es aquel en cuyo beneficio o perjuicio ¿O qué maestra, perdón? es aquel en cuyo beneficio o perjuicio se realiza la acción del verbo. Se realiza la acción del verbo. Punto y seguido. Se localiza preguntando. Se localiza preguntando entre signos de interrogación, ¿a quién? Cierran el signo. ¿A quién? Cierran el signo. O abren nuevamente el signo de interrogación, ¿para quién? O para quién, cierran el signo. Al verbo. ¿A quién o para quién? Al verbo. Punto. Anotan nuevamente la fórmula. ¿A quién o para quién más verbo de la oración es igual a objeto indirecto? ¿A quién o para quién más verbo de la oración es igual a objeto indirecto? Anotan el ejemplo. Eduardo compró flores para su novia. Saben, deben dejar espacio porque vamos a anotar arriba y abajo del enunciado. Eduardo compró flores para su novia. Muy bien. Sujeto. ¿Cuál es el sujeto de este enunciado? Eduardo. Eduardo. Lo subrayo y debajo le pongo una S de sujeto. El resto entonces es predicado, lo subrayo y le pongo una P de predicado. Pero vamos a trabajar solo con predicados. Entonces, ¿cuál es el núcleo del predicado? ¿Compró? Compró. Siempre es el verbo y ahí el verbo es compró. Le pongo encima una NP. Cuando ustedes lo hagan, encierran por colores, subrayan y van poniéndolo. Aquí, NP. ¿Qué pregunto?
¿Cuáles son las preguntas que puedo hacer para encontrar sus elementos? ¿A quién le compró? ¿A quién le compró? ¿O para A su quién? novia. Para su novia. Entonces la respuesta para su novia es un objeto indirecto. Pero nos queda la palabra flores. ¿Eso qué sería? ¿Qué tengo que preguntar para saber? ¿Qué compró? ¿Qué compró? Flores. Entonces flores es un objeto directo porque responde a la pregunta ¿qué? Así que en esto solo podemos tener objeto indirecto o puedo tener objeto directo o puede haber incluso algo más. Siguiente, aquí pregunto, ¿para quién las compró? Para su novia y entonces aparece el objeto indirecto. Tengo los siguientes ejemplos. Rosario dio un beso a su madre. Tengo aquí sujeto, ¿quién es? Rosario. Rosario, le pongo ese de sujeto. Predicado, todo lo demás. Núcleo del predicado. Dio. Yo. ¿Qué pregunto para encontrar los elementos? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? ¿Y para quién? ¿Y para quién? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué le dio? Un beso. Un beso. Como fue un qué, es objeto directo. ¿A quién se lo dio? A su madre. Como es un a quién, es un objeto indirecto. Siguiente ejemplo. El doctor le revisó la herida a María. Sujeto. El doctor. El doctor. Le revisó la herida a María es predicado. Núcleo del predicado. Revisó. Revisó. ¿Qué preguntas hago? Preguntas. ¿A quién? ¿A quién revisó? Pero siempre tengo que poner el verbo. ¿A quién revisó? A María. A María. Entonces, como es a María, es un objeto indirecto porque fue un a quién. ¿Qué revisó o qué le revisó? La herida. Como es un qué, eso es un objeto directo. Entonces, siempre que es un qué, la respuesta es objeto directo. Si es un a quién o para quién, es un objeto indirecto. Siguiente. Este enunciado sí lo van a anotar porque es como el anterior, solo tiene predicado. Anotan, cociné todo esto para ustedes. Cociné todo esto para ustedes. No hay sujeto porque es un sujeto implícito que es un yo. Cociné todo esto para ustedes, lo subrayan solo como predicado. Núcleo del predicado. ¿Cuál es? Cociné. Cociné. Pregunto, ¿cuáles son las dos preguntas que tengo que hacer? ¿Qué ¿Para cocinó? quién? ¿Qué cociné? ¿Para quién cociné? ¿Qué cociné? ¿Cocinó? Todo esto, ¿sí? ¿Qué cociné? Todo esto es un objeto directo. La otra pregunta, ¿cuál es? ¿Para quién? ¿Para quién cociné? La respuesta. Para ustedes. Para ustedes y es un objeto indirecto. Y el último ejemplo. Antonio visitó a Javier. Sujeto. Antonio. Antonio. Perfecto. Núcleo del predicado. ¿Visitó? Visitó. Perfecto. ¿Y qué es lo demás? ¿Qué pregunta hago? ¿A quién visitó? ¿A quién visitó? A Javier. A Javier. Y entonces, como fue un a quién, es un... ¿Qué es? Objeto indirecto. Objeto indirecto. Un qué es directo, un a quién es indirecto. Entonces aquí ya tenemos los ejemplos. ¿Vamos bien o hay dudas todavía? Vamos a ver más ejemplos para que se vayan entendiendo mejor, pero necesito saber si está claro hasta el momento o les está causando un poco de complicación. Chicos, díganme sí o no por lo menos para saber. Sí, yo sí ya le entendí. ¿Sí? ¿Los demás también? ¿O hay alguno que me diga no? Y ahorita se los explico nuevamente. Néstor, más o menos. ¿Cuál es la duda, Néstor?
No, pues nada más yo digo que en el momento, o sea, cuando lo esté leyendo a lo mejor me desvió un poco, pero no, sí la entendí. Ahorita vamos a hacer más ejercicios. Chicos, de veras, no sean tímidos. Yo soy muy paciente. Si ustedes me están poniendo atención, y ahorita pues al parecer sí, se los puedo explicar una y otra y me voy inventando ejemplos. Por eso no tengo ningún problema. Cuando están en clase y están distraídos con el teléfono, mandando mensajes o platicando, y si me doy cuenta y me dicen no entendía, y sí les digo, bueno, pues sí lo tienen que buscar. Pero mientras me pongan atención, las veces que sean necesarios, se los explico sin problema alguno. Entonces, por favor, incluso si alguno dice es que no le entendí, quiere una asesoría, nos ponemos de acuerdo en el tiempo e igualmente les ayuda a solucionar esas dudas. Bien, ¿tienen libro? Los que tengan libro, página 64, los que no, escuchen y vamos contestando algunos ejercicios. Pero, ¿quién aún no tiene libro, muchachos? ¿Ya todos entonces? Muy bien, entonces esto nos va a ayudar bastante. Página 64. ¿Ya listos? 64. Aquí vamos a separar lo mismo, sujeto del predicado. Encerramos, pero tiene que quedar en un círculo encerrado, el núcleo del predicado, que siempre es el verbo. Y ya después vamos a ver si hay objetos directos, si hay objetos indirectos. Si hay circunstanciales, no los vamos a marcar porque no los hemos visto. Eso es hasta la próxima clase. Empezamos. La señora tiró el monedero. Sujeto. La señora. La señora, perfecto. Predicado, tiró el monedero. Núcleo del predicado, Tiró. tiró. Ese sí lo encierran en un círculo, por favor. Tiró y le ponen NP. Recuerden, si es sujeto, debajo le ponen una S. Así en chiquito. Y de lo demás es predicado. Tiró, arriba le ponen NP. ¿Qué preguntamos para saber qué es el monedero? ¿Qué tiró? ¿Qué tiró? El monedero. Y como fue la pregunta, ¿qué es objeto directo o indirecto? ¿Directo? Directo. Muy bien. Entonces, sin el monedero es un objeto directo. Solamente recuerden que es objeto directo. La palabra que lleve quién, a quién, para quién, con quién, siempre que lleve un quién es indirecto. ¿Qué directo? ¿Quién indirecto? Segundo, los libros llegaron sin problema. Sujeto. Sujeto. ¿Los libros? Los libros, perfecto. Llegaron sin problema, predicado. Núcleo del predicado, Llegaron. llegaron. Lo encerramos y es NP. Ahora, pregunto, ¿qué llegaron? ¿Hay una respuesta correcta? ¿Lógica? ¿Qué llegaron? ¿Tiene sentido? Sí, ¿Qué ¿no? llegaron sin problema? Sí, es que llegaron sin problema. ¿O cuál sería la pregunta adecuada? ¿Quiénes llegaron? ¿Quiénes llegaron sin ¿Problema? problema? Tampoco. ¿O qué llegaron? ¿A quién llegaron? Tampoco. No. ¿Por qué? Porque este es un ejemplo de complemento circunstancial. Por lo tanto, si no tiene una respuesta lógica, no le traten de meter a fuerza la respuesta. Este no es objeto directo, este no es un objeto indirecto, porque es un complemento circunstancial que se responde con la pregunta ¿cómo? ¿Cómo llegaron? Sin problema. Ahí sí tiene una respuesta lógica. Entonces aquí nada más es para que vean que no siempre tienen objeto directo, que no siempre tienen indirecto. A veces tienen uno, otro tienen los dos, o es un modificador diferente como es un complemento. Así que ahí nada más nos quedamos hasta el núcleo del predicado. En la casa siempre escuchamos música, sujeto. La casa. La casa. Siempre escuchamos música, siempre, aunque no es el verbo, está modificando a escuchamos. Entonces, siempre escuchamos música es predicado. Núcleo del predicado, ¿cuál es el verbo? Escuchamos. Escuchamos, perfecto. ¿Qué le pregunto a ese verbo? ¿Qué escuchamos? ¿Qué escuchamos? Respuesta, Música. música. Entonces, música, ¿qué es? Objeto directo. Objeto directo porque fue la pregunta que escuchamos.
Luis Fernando. Te veo como con cara de duda. ¿No es así, Luis Fernando Silva? Sí, ¿verdad? Bueno, esta me la va a contestar Luis Fernando para que veamos. Y si no, ahorita explicamos. Miguel Hidalgo es un héroe nacional. Sujeto. Algo. Miguel Hidalgo. Perfecto. Ese es el sujeto. Es un héroe nacional, entonces es el predicado. Y le ponemos S y P al predicado. El verbo. ¿Cuál es el verbo aquí? ¿Cuál es el núcleo del predicado? Héroe. Es, porque es el verbo ser. Yo soy, tú eres, él es el núcleo del predicado. Y entonces preguntamos, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué es? Héroe. Un héroe nacional. Y como preguntamos qué, el qué siempre es objeto directo. Así que un héroe nacional es un objeto directo. Siguiente. La tertulia empezó a mediodía. Sujeto. La tertulia. Perfecto. La tertulia. Predicado lo demás. Núcleo del predicado. Empezó. Empezó. Ese es el núcleo del predicado. Si pregunto qué empezó y la respuesta es a mediodía, ¿tiene sentido? No. ¿A quién empezó a mediodía? ¿Tiene sentido? Tampoco. No. ¿Cuál creen que sería la pregunta para que nos diera a mediodía de una manera lógica? ¿A qué hora empezó? ¿Cuándo empezó? A mediodía. Por lo tanto, eso es un complemento circunstancial de tiempo, no lo vamos a marcar, solamente el núcleo. Carlos Fuentes está escribiendo una novela. Sujeto. Carlos Fuentes. Carlos Fuentes. Predicado. Está escribiendo una novela. Perfecto. Núcleo del predicado. Está escribiendo. Muy bien, está escribiendo. Cuando hay dos verbos juntitos se llama perífrasis verbal, cuenta como uno solo. Está escribiendo. ¿Qué preguntamos? ¿Qué está escribiendo? ¿Qué está escribiendo? La respuesta. ¿Qué está escribiendo? Una novela. Una novela. Una novela, por lo tanto, es ¿qué? Objeto directo. Objeto directo porque fue un qué. El maestro sacó al compañero del salón. Sujeto. El maestro. El maestro. Sacó al compañero del salón es el predicado. Núcleo del predicado. Sacó al compañero. ¿Y qué pregunto? ¿A quién sacó? ¿A quién sacó? La respuesta. ¿A quién sacó, muchachos? Al compañero. Al compañero del salón, por lo tanto, ¿es objeto directo o es indirecto? Directo. Objeto indirecto porque es a quién. A quién sacó es un objeto indirecto. El niño pinta su recámara. Sujeto. El niño. El niño. Pinta su recámara, predicado. Núcleo del predicado. Pinta. 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 ¿Qué pregunto para saber qué es recámara? ¿Qué pinta? ¿Qué pinta? La respuesta. Su recámara. Su recámara, y entonces eso es ¿qué? Objeto directo. Objeto directo porque fue un qué. Siguiente. Oigo el ruido de la lavadora todo el día. Entonces, todo es predicado, porque empezamos con verbo. Núcleo del predicado. Oigo. Oigo. ¿Por qué pregunto? ¿Qué oye? ¿Qué, No. ¿qué oigo? ¿Sí? ¿Qué oigo? Respuesta. El ruido de la lavadora. El ruido de la lavadora. El ruido de la lavadora, eso es un objeto directo, porque es un ¿qué oigo?
objeto directo. Todo el día no lo marcamos porque eso es un complemento circunstancial de tiempo. Cuando preguntamos ¿cuándo? Entonces sí sería respuesta todo el día, pero eso lo dejamos pendiente. Y la última, del libro. Ustedes pidieron el libro equivocado. Sujeto. ¿Ustedes? Ustedes. Predicado, pidieron el libro equivocado. Núcleo del predicado. ¿Pidieron? Pidieron. ¿Qué pregunto para obtener el libro equivocado? ¿Qué pidieron? ¿Qué pidieron? ¿Qué pidieron? El libro equivocado. Entonces, ¿qué es el libro equivocado? Objeto directo. Objeto directo. Perfecto. Ahora. Aquí, esta actividad va a quedar en Classroom. Vamos a hacer, nos quedan 5 minutos hasta donde avancemos, por favor. Subraya el sujeto y el predicado con diferentes colores. Encierra el núcleo del predicado en un círculo rojo. Como están en casita, utilicen colores, un círculo rojo. Subraya con amarillo el objeto directo y con azul el objeto indirecto. Hasta donde lleguemos vamos a avanzarle y de esa manera lo harían para Classroom. Romina le envió un paquete a Gerardo por correo. Sujeto. ¿Romina? Romina. Perfecto. Y le ponen su S de sujeto cuando lo hagan ahí. Ahorita nada más obsérvenlo para que recuerden cómo hacerlo. Le envió un paquete a Gerardo por correo, es predicado. Núcleo del predicado. Envió es núcleo de predicado. Y pregunto, ¿qué pregunto? ¿Qué mandó? ¿Qué envió? La respuesta es, ¿qué envió? Un paquete a Gerardo por correo. No, solamente responden la pregunta, porque si no se van a equivocar. ¿Qué envió? Un paquete. Un paquete, solo un paquete, porque eso es objeto directo. Ahora, tengo que hacer otra pregunta para encontrar más respuesta. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿A quién le envió? ¿A quién le envió? A Gerardo. A Gerardo. Solo a Gerardo es objeto indirecto. Nada más. No por correo, por el momento nos queda libre porque es un complemento circunstancial del lugar. Por dónde, lleva dónde, es complemento circunstancial del lugar, pero no lo vamos a marcar. Solo directos e indirectos. A Diana le gusta acampar. Sujeto. Diana. A Diana. A Diana. Predicado. Le gusta Le gusta acampar. Núcleo del predicado. Gusta. Gusta, porque es el verbo conjugado. Gusta. ¿Qué pregunto? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? La respuesta. Acampar. Acampar. Entonces, ¿acampar qué es? Objeto directo. Rosario le pegó una bofetada a su primo. Sujeto. Rosario. Predicado. Le pegó una bofetada a su primo. Perfecto. Le pegó una bofetada a su primo. Núcleo del predicado. ¿Le pegó? ¿Le pegó? Pegó. Muy bien. Pegó. ¿Qué pregunto? ¿A quién le pegó? ¿A quién le pegó? A su primo. A su primo. Entonces, ¿a su primo qué es? Objeto indirecto. Objeto indirecto. Pero nos quedó libre una bofetada. ¿Qué debo de preguntar para ver si es ese? ¿Qué le pegó? ¿Qué le pegó? La respuesta. Una bofetada. Una bofetada. Entonces, como utilicé la pregunta ¿qué complemento es? Objeto directo. Objeto directo. Perfecto. Llevé el auto al mecánico. Todo es predicado porque está empezando con verbo. Núcleo del predicado. Llevé. ¿Qué pregunto? ¿Qué llevé? ¿Qué llevé? Respuesta.
El auto. Entonces, ¿el auto qué es? Objeto directo. Objeto directo porque es un qué. ¿A quién? ¿A quién lo lleve? Al mecánico. Entonces, ¿al mecánico qué es? Objeto indirecto. Objeto indirecto. Objeto indirecto. Bien, chicos, nos queda un minuto, lo aprovechamos. Hacemos la última nada más. Chicos, les recomiendo que se hagan una tarjetita, un pedacito de hoja, que lo tengan a la mano para la actividad y le pongan qué más verbo igual objeto directo, a quién o para quién más verbo igual objeto indirecto. Que pongan las fórmulas como si fueran matemáticas para que la vayan revisando y sea más fácil. Traje helado de chocolate para todos. Todo es predicado. ¿Núcleo del predicado? Traje. Traje. ¿Qué pregunto? ¿Qué traje? ¿Qué traje? Un helado. Helado de chocolate y ese es objeto directo. ¿Para quién? Para los Para chicos. los chicos. Ese es objeto, entonces, ¿de qué tipo? Indirecto. Indirecto. Así continúan con los demás. Espero no tengan problemas, muchachos, y sería todo. Estamos a segundos de que nos saque la aplicación. Les deseo que tengan una excelente tarde, muchachos. Cuídense mucho, nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto. Gracias, maestra. Hasta luego. Y de nada, hasta luego.